El cielo sobre el Canal de la Mancha estaba cubierto por una neblina espesa, casi plateada, cuando un piloto de reconocimiento de la RAF, a bordo de un Spitfire, realizó su patrulla matutina. Era una misión rutinaria, el tipo de vuelo que rara vez ofrecía algo más que mares tranquilos, algún pesquero aislado y las sombras lejanas de convoyes británicos dirigiéndose hacia el Atlántico. Pero aquel día, al inclinar ligeramente el avión hacia el este, vio algo que lo obligó a mirar 2 veces. Algo que no encajaba con ninguna lógica. Allí abajo, desafiando la razón y cualquier expectativa, avanzaba una formación alemana. No una patrulla menor. No un par de escoltas perdidos. Era una masa colosal de acero navegando en plena luz del día, a escasos kilómetros de la costa británica. Y en el centro mismo de esa formación, rompiendo la bruma como una bestia despertando, el piloto vio el perfil inconfundible de un buque que no debería estar allí bajo ninguna circunstancia. Gneisenau, el supercrucero de batalla, el azote del Atlántico, el depredador rápido, sigiloso y brutal que había atormentado convoyes enteros durante meses, golpeando y desapareciendo antes de que las fuerzas aliadas pudieran contraatacar. La nave que, según todos los informes de inteligencia, se encontraba inmovilizada en Brest, atrapada bajo constante vigilancia británica. Por tanto, imposible de mover. Imposible de sacar. Imposible de arriesgar. Y sin embargo, allí estaba. Avanzando con arrogancia, con sus torretas de 11 pulgadas apuntando hacia la nada, como si desafiara al mismísimo Canal de la Mancha a intentar detenerla. El piloto tragó saliva, incapaz de apartar los ojos. En cuanto logró recuperar el aliento, presionó el transmisor. «Control, aquí Alfa 27. Van a querer escuchar esto». En la base, tras unos segundos de silencio incrédulo, la respuesta llegó con un tono que el piloto no olvidaría jamás. «Repita. Confirmación visual. ¿Está seguro?» Pero no hacía falta repetir nada. En cuanto los primeros fragmentos del informe llegaron a inteligencia naval británica, el caos se desató. Las alarmas internas resonaron como un trueno. Los escuadrones de torpederos fueron convocados sin aviso. Los destructores fondeados en Portsmouth encendieron calderas como si el enemigo estuviera a la vista. Las baterías costeras, medio adormecidas tras semanas de calma, se activaron de inmediato. Era inconcebible. Era una locura. El monstruo alemán estaba escapando delante de sus narices. Y lo peor era la velocidad. Gneisenau no avanzaba como un buque fugitivo. Avanzaba con la confianza de quien no teme a nadie. El Spitfire descendió un poco más. Desde esa altura, el casco alemán parecía un muro de acero avanzando a toda máquina. Sus escoltas cortaban el agua con precisión. No había rastro de nerviosismo. Ninguna señal de desconcierto. Era una maniobra planeada, ejecutada con una disciplina casi arrogante. Ese fue el momento en 1900 que el piloto entendió algo que lo hizo estremecer. No estaban huyendo. Estaban desafiando. Porque mientras Gneisenau avanzaba con sus 3 torretas gigantes brillando bajo la bruma, toda Inglaterra comenzaba a reaccionar con una mezcla de pánico y rabia. Aquella nave no era solo un enemigo más. Era un símbolo de humillación, un recordatorio flotante de cuántos barcos aliados había destruido, cuántos convoyes había dispersado, cuántas noches enteras había convertido en pesadillas logísticas. Si escapaba ese día, volvería al Atlántico. Y si volvía al Atlántico, miles de vidas estarían en peligro. Desde Dover hasta Plymouth, las órdenes resonaban sin pausa. Detenerla a cualquier costo. Pero el Spitfire, allá arriba, viendo cómo aquella mole cortaba las olas sin frenar, sabía algo que en tierra aún no comprendían. Gneisenau no era un objetivo simple. Era una máquina de guerra diseñada para resistir castigo, burlar interceptaciones y jugar con sus perseguidores. Aún así, incluso el buque más temido tiene un punto débil. Y aunque nadie en ese momento podía imaginarlo, un solo impacto de 500 libras sería suficiente para cambiar el destino de aquella bestia para siempre. Pero ese giro,
Ese golpe que transformaría al orgulloso superbuque alemán en chatarra ardiente aún estaba muy lejos. Lo que estaba ocurriendo en ese instante era apenas el comienzo. Una carrera desesperada contra un gigante que parecía invencible. Mientras el Spitfire completaba su giro y retomaba altura, en tierra la reacción ya era una tormenta en expansión. Los teléfonos en los centros de mando sonaban sin descanso, oficiales corrían entre puestos de combate y las órdenes chocaban entre sí como olas contra acantilados. El enemigo no había atacado. No había abierto fuego. Ni siquiera había cambiado su rumbo. Pero su sola presencia alzaba una sombra sobre toda la costa sur de Inglaterra, una sombra que los británicos conocían demasiado bien. Porque Gneisenau no era un simple buque de guerra. Era una máquina nacida con un propósito muy claro: cazar, golpear y desaparecer. Su historial lo demostraba. Desde que había entrado en servicio, su nombre había sido sinónimo de destrucción calculada. Atacaba convoyes aliados en el Atlántico como un depredador entrenado. Emergía desde la niebla, aplastaba a los escoltas, sembraba caos entre los transportes y se esfumaba antes de que la Royal Navy pudiera reaccionar. No buscaba duelos honorables. No buscaba enfrentamientos justos. Gneisenau estaba diseñada para ganar, no para lucirse. Por eso, verla allí, avanzando entre la bruma del canal, era casi insultante. Inimaginable. Provocador. A medida que más informes llegaban a las bases, quedó claro que el avistamiento no era un error ni una ilusión óptica. La formación alemana se movía con una precisión escalofriante, como si todo el Canal de la Mancha fuese un simple pasillo que habían cruzado 1000 veces en sus entrenamientos. No había duda, estaban ejecutando una operación audaz, casi suicida, pero planificada al detalle. En Portsmouth, los primeros destructores encendieron sus calderas. Oficiales gritaban sobre el estruendo del vapor, mientras las tripulaciones corrían hacia cubierta, ajustando armamento y preparando torpedos. Sabían que enfrentarse a Gneisenau cara a cara era casi un acto de fe. Sus cañones podían pulverizarles a kilómetros de distancia, y su blindaje soportaba castigos que pocos barcos de su clase podían resistir. Pero no podían dejarla escapar, no otra vez. En las baterías costeras, los artilleros tomaron posiciones, ajustaron sus miras. Buscaban la silueta del gigante entre la niebla, tensos, impacientes, sabiendo que un solo impacto podía significar la diferencia entre detener al monstruo o permitir que desatara otra ola de destrucción en el Atlántico. Al mismo tiempo, en un búnker de mando, los altos oficiales de la Royal Navy analizaban frenéticamente la ruta alemana. Sabían que el canal era una trampa mortal para cualquier buque grande: minas, escoltas, patrullas, aviones. Cualquier error podía sellar el destino del Gneisenau. Y sin embargo, avance tras avance, la nave alemana mantenía su curso, altiva, decidida, como si el mar entero trabajara a su favor. Nadie podía comprenderlo todavía. Nadie entendía qué perseguía exactamente. ¿Un escape? ¿Una distracción? ¿Una provocación? Todo lo que sabían era que Gneisenau, el supercrucero que había burlado a la Royal Navy durante meses, acababa de hacer lo impensable. Mostrarse en pleno día, en el sitio más vigilado del planeta, desafiando el corazón mismo de Inglaterra. El Spitfire transmitió un último mensaje antes de ser relevado por otra aeronave de reconocimiento. La formación mantiene rumbo. No reduce velocidad. Señor, Gneisenau parece estar liderando la maniobra. Un silencio pesado respondió al otro lado. Porque si Gneisenau estaba liderando aquello, entonces la batalla no era solo inevitable. Era inminente. Y lo que vendría después no sería una simple persecución. Sería una cacería desesperada contra un enemigo veloz, brutal y difícil de alcanzar. Nada en ese momento dejaba entrever el destino final de la bestia. Nadie imaginaba que un solo impacto de 500 libras, apenas un punto brillante cayendo desde el cielo, acabaría por convertir años de ingeniería, propaganda y terror naval en una montaña de metal retorcido. Pero ese día aún no había llegado. Por ahora solo existía la urgencia. El rugido de las turbinas.
La carrera contrarreloj para detener al monstruo antes de que el mar volviera a reclamarlo. En Brest, meses antes de aquella fuga imposible, Gneisenau ocupaba su dique como un gigante dormido rodeado por un enjambre de técnicos y personal de mantenimiento. Allí, bajo la lluvia constante de la costa atlántica francesa, la nave había soportado un castigo implacable. Cada ataque aéreo británico dejaba nuevas cicatrices, planchas abolladas, sistemas inutilizados, municiones desperdigadas por el muelle. Pero ninguna bomba había conseguido lo que Londres esperaba, detenerla de manera definitiva. A pesar del asedio constante, el mando alemán había transformado el puerto en una fortaleza. La Luftwaffe patrullaba el cielo sin descanso, las defensas antiaéreas rugían día y noche y los radares detectaban cualquier sombra que intentara acercarse. En el fondo, los británicos sabían que mantener a Gneisenau encerrada en Brest era casi tan importante como hundirla. Mientras permaneciera allí, inmóvil, no podía volver al Atlántico a desatar sus ataques contra los convoyes aliados. En ese ambiente saturado de tensión, los ingenieros alemanes trabajaban para devolverle su antigua velocidad. Reforzaban el casco, reparaban los sistemas eléctricos, revisaban cada turbina. Aquella nave representaba años de inversión, y cada día que permanecía inactiva era un golpe al orgullo naval alemán. Hitler, obsesionado con su flota de superficie, exigía resultados. Para él, mantener a Gneisenau y Scharnhorst como amenazas reales era una cuestión de propaganda tanto como de estrategia. Sin embargo, la presión aliada crecía. Las incursiones de la RAF se volvían cada vez más precisas y atrevidas, obligando a los alemanes a trabajar bajo la sombra constante de un nuevo ataque. A pesar de todo, en febrero de 1942, se tomó una decisión que cambiaría el destino del gigante, la operación para escapar del cerco, conocida como Cerberus. Un plan tan audaz como arriesgado. La idea era cruzar el canal y regresar a Alemania por el camino más corto, navegando en plena zona de vigilancia británica. Una maniobra que parecía rayar en la locura, pero que prometía liberar a los dos cruceros de batalla del infierno de Brest. Para prepararla, Gneisenau recibió un mantenimiento acelerado. Se ajustaron sistemas, se verificaron compartimentos, se sellaron juntas. La tripulación dormía poco, comía rápido y vivía con el nerviosismo de quien entiende que cualquier descuido podía ser fatal. Se respiraba un ambiente de complicidad callada, todos sabían que estaban a punto de intentar lo inconcebible. Cuando finalmente se anunció la orden de partida, la tripulación estaba lista. De madrugada, mientras la mayoría de los británicos dormía, Gneisenau se deslizó fuera del puerto escoltada por una flota compacta. El mar estaba tranquilo. No había aviones enemigos en el cielo. Parecía que, por primera vez en meses, la suerte estaba del lado alemán. Todo transcurría con precisión. No hubo señales de detección temprana, ni alertas prematuras. El avance era rápido y discreto, un movimiento calculado en silencio absoluto. En el puente de mando, los oficiales intercambiaban miradas contenidas. Sabían que cada milla recorrida aumentaba las posibilidades de éxito. Sin embargo, esa calma aparente solo era la superficie. El verdadero peligro esperaba más adelante. Y nadie imaginaba que tras aquella huida espectacular, el destino de Gneisenau no estaría marcado por una flota enemiga, ni por un torpedo afortunado, sino por algo tan pequeño, tan preciso y tan devastador como una sola bomba de 500 libras. La operación avanzaba con una precisión casi quirúrgica. Los alemanes habían calculado cada minuto, cada tramo del canal, cada sombra donde podían esconderse. Durante horas, Gneisenau navegó como si el mar entero hubiera sido diseñado para ella. Sus escoltas mantenían formaciones perfectas, los cazas alemanes patrullaban el cielo en silencio y las defensas electrónicas bloqueaban los radares británicos con una eficacia que parecía casi irreal. Cada miembro de la tripulación sentía cómo aumentaba la tensión con cada milla recorrida. El crucero de batalla avanzaba sin oposición, pero era imposible ignorar la sensación de que el peligro estaba acechando en algún punto invisible del horizonte. Aquel silencio absoluto era inquietante, demasiado perfecto para ser real.
En el puente, el capitán observaba el avance con una mezcla de satisfacción y cautela. Sabía que la travesía no sería segura hasta cruzar completamente la zona de mayor vigilancia. Mientras las olas rebotaban contra el casco, la nave mantenía una velocidad que pocos cruceros podían igualar. La tripulación trabajaba en plena coordinación, como si cada movimiento estuviera sincronizado con el siguiente. La Royal Navy, por su parte, comenzaba a reaccionar tarde, muy tarde. Cuando los primeros informes confirmaron que no se trataba de un error ni de una maniobra aislada, sino de un escape masivo, la indignación en Londres fue inmediata. Oficiales despertados a mitad de la madrugada se incorporaban aún con el uniforme desabrochado, incapaces de comprender cómo los alemanes habían cruzado medio canal sin activar ninguna alarma. Aún así, aunque la confusión inicial había jugado a favor de los alemanes, los británicos no pensaban dejar pasar la oportunidad de detener al monstruo. Aviones despegaron con urgencia, los destructores aceleraron rumbo norte y las baterías costeras ajustaron sus miras. El mar entero comenzó a agitarse con el movimiento frenético de docenas de unidades intentando interceptar a la formación enemiga. Pero Gneisenau seguía avanzando. Firme. Imperturbable. Como si nada pudiera tocarla. Y justo en ese momento, cuando parecía que la operación estaba funcionando a la perfección, ocurrió algo que transformó la tensión en un presentimiento más oscuro. Algo que la tripulación no comentaría en voz alta, pero que todos sintieron. Un mensaje interno comenzó a circular por los pasillos del barco con un tono distinto. Más urgente. Más seco. Más inquietante. Porque, aunque nadie podía verlo aún, una amenaza completamente inesperada estaba alineándose en su camino. Una amenaza tan precisa y devastadora que cambiaría la historia del Gneisenau para siempre. Un solo detalle. Un pequeño error en el cielo. Un momento que cuando llegue no solo romperá el silencio, sino que convertirá a un superbuque alemán en un armazón retorcido. Créeme, lo que está a punto de ocurrir es tan extremo que nadie lo vio venir. No te muevas. Mientras la formación alemana avanzaba hacia el punto más estrecho del canal, el ambiente dentro del Gneisenau se volvió más denso, casi eléctrico. Nadie lo decía abiertamente, pero todos comprendían que estaban cruzando el territorio más peligroso del trayecto. Habían sorteado la vigilancia inicial, pero ahora entraban en una zona donde los británicos podían reaccionar con una ferocidad inesperada. Las órdenes se sucedían en un ritmo constante. Correcciones de rumbo. Ajustes de velocidad. Cada movimiento tenía una precisión que recordaba más a una operación quirúrgica que a una fuga militar. La Luftwaffe mantenía una cobertura aérea intermitente, pero la niebla creciente comenzaba a dificultar la visibilidad. La formación alemana navegaba casi a ciegas, pendiente del radar naval y de los informes fragmentados que llegaban desde la costa francesa. El mar golpeaba con fuerza creciente. Las olas levantaban columnas de agua que caían sobre la cubierta como cortinas heladas. Y sin embargo, Gneisenau seguía abriéndose paso con una determinación casi arrogante. En Londres, la emergencia alcanzaba niveles que no se veían desde los días más duros de la batalla de Inglaterra. El alto mando británico comprendió por fin la magnitud de la situación. Un oficial lo resumió con brutal claridad. Si Gneisenau y Scharnhorst regresan a Alemania, volverán al Atlántico. Y entonces no habrá convoy seguro. Los británicos no podían permitirlo. No esta vez. No después de tantas pérdidas. Los escuadrones de bombarderos despegaron en oleadas irregulares, atravesando el cielo con motores que rugían como avisos de tempestad. Los pilotos, exhaustos por semanas de misiones, sabían que aquel ataque no sería fácil. Las defensas antiaéreas alemanas eran temibles, y aquellas naves enormes no eran simples blancos flotantes. Eran fortalezas con dientes, capaces de responder con una lluvia de fuego si se acercaban demasiado. En este punto del trayecto, el equilibrio comenzaba a inclinarse. Gneisenau avanzaba, sí, pero los británicos estaban cada minuto más cerca. A bordo, los marineros escuchaban los informes con una mezcla de orgullo y ansiedad. Habían engañado al enemigo, habían burlado sus redes.
pero la sensación de estar dentro de la boca del lobo se hacía cada vez más palpable. A medida que se acercaban al Mar del Norte, las posibilidades de exposición aumentaban. Y aunque el cielo permanecía en calma aparente, el riesgo de un ataque sorpresa se volvió un pensamiento recurrente entre la tripulación. Los oficiales de cubierta revisaban el horizonte con prismáticos temblorosos. Los artilleros permanecían junto a sus cañones, preparados para abrir fuego sin previo aviso. Aún así, la operación Cerberus parecía estar funcionando. La formación seguía intacta. El silencio británico parecía jugar a favor. Todo apuntaba a que lo peor había pasado. Pero en los pasillos interiores del Gneisenau, esa sensación no era suficiente para tranquilizar a nadie. Porque muchos sabían algo que jamás confesaban en voz alta. Las operaciones perfectas no existen. Y cuando todo parece encajar, es que algo todavía no ha ocurrido. Una frase repetida entre los oficiales de vieja escuela resonaba en la mente del capitán. El mar siempre guarda un último golpe. Y ese golpe no vendría de un destructor, ni de un torpedo, ni de un duelo naval. Vendría desde el cielo. Frío. Preciso. Imposible de detener. La operación Cerberus ya había demostrado lo impensable. La flota alemana había cruzado el canal. Había humillado al sistema defensivo británico. Había escapado de Brest. Había burlado radares, aviones, baterías y vigilancias. Pero ese no sería el legado final del Gneisenau. Porque el verdadero punto de inflexión, el que transformaría a esta nave en una sombra de sí misma, estaba al acecho desde hacía semanas. Un arma británica que, con un solo impacto, marcaría el destino de uno de los buques más temidos de la Kriegsmarine. La verdad que el espectador ha venido a buscar. La explicación concreta de cómo un golpe diminuto en comparación con la magnitud del Gneisenau lo convertiría en chatarra ardiente. Lo que estás a punto de escuchar, literalmente, es lo que destruyó al gigante. El regreso a Alemania, pese a todos los riesgos, se completó. Gneisenau, Scharnhorst y Prinz Eugen lograron lo imposible: cruzar el Canal de la Mancha sin ser destruidos. La operación Cerberus fue proclamada por la propaganda alemana como una hazaña naval sin precedentes, una humillación para la Royal Navy y una prueba de la pericia estratégica del mando alemán. Pero esa sensación de triunfo fue breve. Muy breve. Gneisenau llegó finalmente a Kiel, el mismo astillero donde había sido construida años atrás. Y allí comenzó una fase que debía ser rutinaria. Reparaciones tras el impacto de una mina, revisiones de sistemas, reinstalación de armas y la preparación para equiparla con piezas de mayor calibre que la convertirían en un adversario aún más temible. Los trabajadores inspeccionaban compartimentos, los ingenieros revisaban cables, la tripulación realizaba tareas básicas de mantenimiento. Era, en apariencia, un periodo de calma dentro de la tormenta que había marcado los últimos meses. Pero mientras en los muelles se respiraba una falsa sensación de seguridad, en Inglaterra la RAF concentraba su atención en los puertos alemanes. Con Gneisenau fuera de Brest, Londres no había perdido a su presa, simplemente había cambiado su campo de batalla. Para los británicos, seguir permitiendo que aquel superbuque existiera era un riesgo insoportable. Y así, mientras los alemanes reparaban confiados, los bombarderos británicos se reorganizaban para un nuevo objetivo: destruir al gigante antes de que volviera al mar. La noche del 26 de febrero de 1942, los cielos sobre Alemania se llenaron del rugido de decenas de bombarderos que cruzaban la oscuridad como sombras alargadas. Desde tierra se escuchaba el eco lejano de los motores aproximándose. Los vigías dieron la alarma, los focos se encendieron, las baterías antiaéreas giraron buscando blancos. En el interior del Gneisenau, muchos tripulantes se lanzaron a sus puestos de emergencia, sin saber si aquel ataque sería uno más de los que habían resistido tantas veces, o si esta noche marcaría un antes y un después. Los primeros proyectiles cayeron sobre la zona industrial cercana al puerto. Después, otros alcanzaron el agua. Las sirenas no dejaban de sonar. El cielo entero parecía sacudirse con cada explosión. Pero entonces llegó el instante decisivo.
Ese segundo exacto en el que todo se alineó de forma letal. Un bombardero británico se acercó desde un ángulo que las defensas alemanas no tenían cubierto. Ninguna bala trazadora lo alcanzó a tiempo, ningún foco lo iluminó por completo. Y cuando estuvo justo sobre el objetivo, el artillero liberó su carga. Una sola bomba de 500 libras. Un proyectil relativamente pequeño para un buque tan masivo. Pero su trayectoria fue perfecta. Descendió en línea recta, atravesó el aire como si el barco la estuviera atrayendo. Impactó en el castillo de proa, perforó la cubierta blindada y siguió avanzando hacia el interior del casco. Y entonces explotó. La onda expansiva atravesó compartimentos enteros. Puertas de acero salieron despedidas. Planchas de metal se retorcieron como si fueran hojalata. Pero lo peor llegó un segundo después. La detonación inicial alcanzó los depósitos de propelente en la sección delantera. El calor encendió cargadores completos almacenados para las torretas principales. No hubo tiempo para reaccionar, ni para aislar los compartimentos, ni para ordenar evacuaciones. El estallido secundario fue tan violento que arrancó la torre Anton, una estructura que pesaba más de 1000 toneladas, y la lanzó fuera de su posición como si fuera un juguete metálico. Partes enteras del casco se desgarraron. Paneles interiores quedaron pulverizados. El fuego se extendió sin control. En cuestión de minutos, la sección de proa del Gneisenau se transformó en un infierno de acero fundido. Hombres atrapados, compartimentos inundándose, pasillos llenos de humo y chispas. El impacto había sido certero, devastador, irreparable. La tripulación luchó con todo lo que tenía. Intentaron contener el incendio, cerraron compuertas, activaron bombas de achique. Pero el daño era demasiado grande. Las temperaturas alcanzaron niveles que fundían herramientas. Las explosiones menores continuaron durante horas. Cuando llegó el amanecer, Gneisenau era un espectro. La proa estaba destrozada. La torreta principal había desaparecido. Columnas de humo salían de la cubierta como si el barco aún respirara. En ese momento quedó claro lo impensable. Una sola bomba de 500 libras había condenado a uno de los buques más temidos de Alemania. No fue un duelo épico. No fue una batalla naval. No fue un ataque masivo. Fue un solo impacto. Un instante preciso. Y el superbuque dejó de ser un arma, para convertirse en chatarra. Cuando el humo comenzó a disiparse lentamente sobre el astillero de Kiel, los oficiales que se acercaron a evaluar los daños quedaron paralizados. Lo que quedaba de la proa del Gneisenau parecía el interior de un volcán apagado. Acero derretido, vigas dobladas, cables colgando como raíces chamuscadas. Y en el centro de todo, la ausencia brutal de la torre Anton, arrancada de cuajo por la detonación. Durante años, aquel buque había sido un símbolo de la ingeniería alemana, una advertencia flotante capaz de recorrer los océanos con velocidad y castigar a cualquier convoy que osara desafiarlo. Y ahora, frente a sus ojos, parecía un animal mutilado. Un gigante que había recibido un golpe directo al corazón. Los equipos de emergencia trabajaron durante horas entre el escombro ardiente. Aquella noche, cada paso era un riesgo. El calor seguía atrapado entre las planchas retorcidas, los compartimentos estaban inundados y las explosiones internas continuaban estallando de manera irregular. Los hombres entraban cubriéndose el rostro, tropezando con restos de munición, vigas colapsadas y casquillos deformados. La tripulación superviviente, agotada, observaba en silencio desde la cubierta o desde los muelles cercanos. Cada uno llevaba en el rostro una mezcla de incredulidad, rabia y una resignación amarga. Nadie podía asimilar que una nave tan formidable hubiera sido reducida a ese estado por un solo bombardeo bien dirigido. Muchos sabían que aquella visión no se olvidaría jamás. Los ingenieros del astillero comenzaron a hacer sus evaluaciones preliminares. Medían, anotaban y discutían entre sí con voces tensas. El problema no era únicamente el daño visible.
La explosión había comprometido zonas profundas del casco, había deformado la estructura interna y había hecho saltar remaches, planchas y sistemas eléctricos esenciales. Nada estaba donde debía estar. La pregunta no tardó en aparecer, temida por todos. ¿Era posible reparar al Gneisenau? En circunstancias normales, un daño así habría requerido meses de trabajo intensivo. Pero aquello no eran daños normales. La explosión había penetrado tan profundamente que reconstruir la proa significaba prácticamente crearla desde cero. Y eso implicaba tiempo, materiales, mano de obra especializada y una disponibilidad industrial que Alemania ya no podía permitirse. Aún así, el alto mando naval insistía en mantener viva la posibilidad de restaurarlo. Gneisenau era demasiado valioso. Había sido protagonista de operaciones audaces, había hundido toneladas de material enemigo y había logrado sobrevivir a situaciones donde cualquier otro buque habría sido destruido. La idea de perderlo resultaba inconcebible. Pero la realidad era más dura que cualquier orden oficial. El astillero estaba saturado. La Luftwaffe perdía control del cielo. Y la guerra exigía prioridades que ya no favorecían a los grandes buques de superficie. Mientras los debates se alargaban durante días, la tripulación empezaba a intuir lo inevitable. Caminaban por los pasillos medio oscuros del crucero, sorteando restos metálicos, escuchando el eco hueco de un barco que ya no funcionaba como máquina sino como estructura vacía. Cada vibración, cada olor a humo atrapado en las paredes, reforzaba la idea de que el gigante ya no volvería a navegar como antes. Fuera del casco, los civiles del astillero comentaban lo mismo. Aunque Alemania quisiera recuperar a Gneisenau, las circunstancias habían cambiado. Y la Kriegsmarine había entrado en una etapa donde repararlo no solo era complejo, sino poco razonable. El golpe de 500 libras no solo había destruido la proa, había destruido su futuro. Y sin embargo, el destino del crucero todavía tenía un último giro reservado. Un uso final que nadie habría imaginado, y que muy pronto transformaría a la antigua bestia en algo completamente distinto a la máquina de guerra que había sido. Los días posteriores al ataque fueron una sucesión de reuniones tensas, informes contradictorios y discusiones que iban desde la ingeniería naval más técnica hasta la estrategia política más desesperada. El alto mando alemán quería respuestas inmediatas, pero la magnitud del desastre era tan grande que ninguna explicación podía suavizar el golpe. Era evidente que la explosión no solo había destrozado la proa del Gneisenau, había golpeado directamente la moral de la Kriegsmarine. En los astilleros, el olor a metal quemado seguía impregnando el aire. Cada mañana, los trabajadores se acercaban al casco ennegrecido como quien examina las ruinas de una catedral derrumbada. Las planchas de acero parecían haber sido desgarradas por una fuerza monstruosa. Los remaches, arrancados de raíz, estaban esparcidos por el suelo como fragmentos de huesos. El interior de la nave mostraba paredes deformadas que parecía haberse derretido y vuelto a solidificar en formas grotescas. Los ingenieros trabajaban con linternas en mano mientras avanzaban entre montones de escombros metálicos. Observaban las grietas abiertas en los mamparos, las tuberías carbonizadas, los sistemas eléctricos reducidos a montones de cables sin vida. La explosión había alcanzado rincones a los que ni siquiera las reparaciones previas habían llegado. Reconstruir aquello equivalía a fabricar un barco nuevo, pero sin el lujo del tiempo, los recursos ni la capacidad industrial necesarios para semejante empresa. Los oficiales alemanes seguían aferrándose a una esperanza teórica. Habían puesto sobre la mesa la idea de instalar las torretas de 15 pulgadas que originalmente estaban destinadas a convertir al Gneisenau en un verdadero rival para los acorazados británicos. Imaginaban una nave rejuvenecida, más peligrosa que nunca, lista para regresar al mar como un renacimiento del poder naval alemán. Pero las primeras inspecciones detalladas derribaron ese sueño. Para colocar esas torretas se necesitaba una estructura interna reforzada que ya no existía. El soporte del casco estaba comprometido. Las secciones que deberían sostener el peso de la nueva artillería habían quedado debilitadas por el calor extremo. Recuperar el barco significaba desarmarlo casi por completo, reconstruirlo desde su quilla y luego volver a montarlo.
Era, en esencia, un proyecto que consumiría años y desviaría recursos vitales para la guerra. El almirantazgo alemán comenzó a comprender la realidad. Gneisenau había dejado de ser un activo. Ahora era un lastre. Mientras tanto, la tripulación vivía atrapada entre la nostalgia y la frustración. Aquellos hombres habían navegado miles de kilómetros a bordo del gigante. Conocían cada rincón del barco, cada vibración de las máquinas, cada sonido peculiar que diferenciaba al Gneisenau de cualquier otro buque. Para ellos, la nave no era solo acero, era una especie de hogar militar. Un lugar donde habían trabajado, dormido, vivido. Donde habían presenciado victorias, persecuciones, tormentas y bombardeos. Ahora caminaban por cubiertas semidesérticas, rodeados de herramientas abandonadas y restos de cables calcinados. Era duro aceptar que la nave que había escapado del canal en una de las maniobras más audaces de la guerra estuviera ahora reducida a un armazón inmóvil, humillado por un impacto único, certero y devastador. El comandante de la nave, junto con sus oficiales, presentó informes tratando de demostrar que Gneisenau aún podía ser útil. Pero todos aquellos documentos terminaban encontrando la misma frase al final de cada análisis técnico. Los daños estructurales superan la capacidad de recuperación operativa. En Berlín, las noticias ya no eran recibidas con interés. El alto mando había perdido la paciencia con los grandes buques. La guerra tomaba un rumbo donde los submarinos tenían más valor que los acorazados. La Luftwaffe pedía recursos, el ejército los exigía y los astilleros simplemente no daban abasto. Así, sin ceremonias ni discursos, el destino del gigante quedó sellado. Las órdenes finales no anunciaban reparación, ni modernización, ni regreso al servicio. Anunciaban algo mucho más frío y definitivo. El Gneisenau sería desmilitarizado, desmantelado parcialmente, convertido en una fuente de repuestos. Todo aquello que lo había convertido en uno de los buques más temidos del Atlántico sería arrancado pieza por pieza y enviado a otros destinos. Su armamento sería retirado, sus torretas desmontadas, su estructura interna canibalizada para mantener otros proyectos vivos. El barco que había burlado a la Royal Navy, humillado a convoyes enteros y sobrevivido a misiones imposibles, estaba siendo reducido, lentamente, a un esqueleto funcional. Y aún así, el destino le guardaba una última transformación. Una función final que no tendría nada que ver con la gloria, la guerra o la marina. Una función que marcaría el final de su existencia como buque y el inicio de su viaje hacia el olvido. El proceso de desarme comenzó con una frialdad casi quirúrgica. Los operarios del astillero, acostumbrados a levantar barcos desde la quilla y devolverlos a la vida tras los combates, ahora debían hacer lo contrario: desmontar, cortar, retirar. Cada grúa que se acercaba al Gneisenau parecía añadir un nuevo golpe a su dignidad de titán naval. Las torretas secundarias fueron las primeras en desaparecer, izadas lentamente hacia el muelle como si se arrancaran los órganos vitales de un gigante que aún guardaba silencio. La tripulación observaba, impotente, cómo las piezas que antes habían rugido en batalla ahora colgaban inertes, sin propósito. Aquellos cañones que habían destrozado convoyes y repelido ataques estaban siendo bajados con el mismo procedimiento que se aplicaba a un barco viejo destinado a desguace. Era una imagen dolorosa, y muchos marineros optaban por quedarse lejos, incapaces de soportar el espectáculo. La retirada de la artillería principal fue aún más simbólica. Turret Bruno, la segunda torre, fue desarmada pieza a pieza. Los engranajes internos, todavía ennegrecidos por el humo de sus últimos disparos, fueron extraídos y embalados. Los proyectiles almacenados en la bodega se trasladaron bajo estricta supervisión, disipando cualquier riesgo de una detonación accidental. Cada paso recordaba que aquel buque, pensado para desafiar océanos enteros, ya no tenía futuro en el mar. Los debates en Berlín continuaban, pero ya no había dudas. Hitler mismo, irritado por los fracasos de la Kriegsmarine y por la humillación sufrida en la batalla del mar de Barents, decidió que los recursos destinados a los acorazados serían redirigidos hacia la producción de submarinos, aviones y armamento terrestre. La era de los grandes buques alemanes estaba llegando a su fin.
Los restos del Gneisenau comenzaron a viajar por toda Europa. Las piezas desmontadas se enviaban en trenes militares hacia baterías costeras en Noruega, los Países Bajos y el norte de Alemania. Los artilleros de estas posiciones, que antes operaban con equipos obsoletos, recibían ahora engranajes y cañones procedentes de uno de los barcos más prestigiosos del Reich. Era una ironía amarga. Gneisenau, incapaz de volver al mar, seguiría luchando, anclado a la tierra. Mientras tanto, el casco mutilado permanecía en el muelle, cada día más vacío. Las cubiertas que antes albergaban a cientos de marineros eran ahora pasillos desolados. El eco de los pasos resonaba entre los mamparos desnudos. Los compartimentos donde las tripulaciones habían dormido durante largos cruceros estaban vacíos, marcados por el óxido y la humedad. El rugido de las turbinas había sido reemplazado por el chillido de metales siendo cortados con sierras industriales. Pero incluso en ese estado tan decadente, el gigante aún tenía un propósito. Con los frentes colapsando y las fuerzas soviéticas acercándose desde el este, el puerto de Gotenhafen, en la costa polaca ocupada, se convirtió en un punto clave de evacuación y defensa. Alemania necesitaba retrasar el avance enemigo tanto como fuera posible. Y para ello, cualquier estructura sólida, cualquier masa de metal capaz de bloquear un canal o un acceso, era bienvenida. Así surgió la decisión final. Un destino que sellaría la historia del Gneisenau para siempre. La nave sería trasladada a Gotenhafen, remolcada lentamente a lo largo del Báltico como un gigante herido siendo llevado al sacrificio. Ya no era un símbolo de poder. Ya no era un arma. Era un cascarón útil solo por su tamaño. Un cuerpo inerte de acero destinado a frenar a un enemigo imparable. Muchos de los marineros que quedaban a bordo entendieron, en ese instante, que el viaje que estaban realizando no era un traslado. Era una despedida. Y aunque el casco aún flotaba, la esencia del Gneisenau, su gloria, su espíritu combativo, su historia naval, ya había quedado atrás, consumida por la explosión de aquella bomba británica. Lo que ocurriría a continuación marcaría el final absoluto. Un último acto sin retorno. Un cierre tan silencioso como devastador para la nave que alguna vez desafió al mundo. El remolque hacia Gotenhafen comenzó al amanecer, cuando la luz tenue del Báltico apenas delineaba el perfil destrozado del Gneisenau. El gigante avanzaba lentamente, sin dignidad, arrastrado por remolcadores que parecían insignificantes frente a su masa colosal. El casco oxidado se deslizaba por aguas tranquilas, pero cada ola golpeaba la chapa como un recordatorio doloroso de lo que ya no era. Los hombres que aún permanecían a bordo caminaban por cubiertas silenciosas que hasta hacía poco habían vibrado con la potencia de un buque de guerra en plena actividad. El viaje se extendió durante días. Cruzaron costas grises, puertos semivacíos y estaciones navales donde otros barcos, aún operativos, los observaban como si contemplaran a un viejo campeón retirado. En cada escala técnica, los oficiales alemanes evitaban mencionar la verdadera razón del traslado. Pero quienes conocían la situación estratégica no necesitaban explicaciones. El avance soviético era imparable, y el Reich buscaba desesperadamente formas de frenar la marea roja. Mientras el Gneisenau avanzaba remolcado, los ingenieros seguían verificando la integridad del casco. Sí, bien estaba gravemente dañado. Seguía siendo una estructura inmensa, capaz de resistir embestidas, cañonazos y explosiones. Precisamente por eso habían elegido este destino para él. Su tamaño lo convertía en una herramienta útil, incluso en la derrota. Cuando finalmente llegaron a Gotenhafen, el ambiente era distinto. No había ceremonias, ni saludos navales, ni honores. Solo órdenes secas, grúas moviéndose, soldados cargando cajas, civiles que miraban desde lejos, acostumbrados a la destrucción. El puerto hervía con rumores sobre la proximidad del ejército soviético. Había miedo, prisas y un tono de urgencia que impregnaba cada conversación. Los oficiales alemanes dieron la orden final sin dramatismos. El Gneisenau debía ser hundido allí mismo. No como un naufragio casual. No como un homenaje. Sino como una barrera.
una barricada flotante para bloquear el acceso al puerto y ralentizar a los soviéticos. Una pieza más en una estrategia desesperada que buscaba ganar horas, quizás días, al avance del enemigo. La tripulación recibió la noticia en silencio. Muchos ya lo esperaban. Otros no pudieron evitar cerrar los ojos con tristeza. Aún así, la operación debía realizarse con precisión. Abrieron válvulas, retiraron los últimos equipos útiles y ajustaron cargas de demolición en puntos seleccionados. Después fueron evacuando a los últimos marineros, que bajaban por la escalerilla sin mirar atrás, como si apartar la vista pudiera evitarles el peso de lo que dejaban abandonado. El mar estaba en calma cuando comenzaron las explosiones controladas. Vibraciones sordas recorrieron el casco. Pequeñas columnas de agua se elevaron a los lados del buque. En cuestión de minutos, el Gneisenau empezó a inclinarse. Primero de forma imperceptible, luego con mayor claridad. Las aguas entraban sin resistencia en los compartimentos inferiores, inundando salas donde alguna vez habían trabajado cientos de hombres. La proa se hundió primero. Lentamente. El mar subió por las planchas quemadas, por los restos retorcidos donde alguna vez descansó la torre Anton. Los costados comenzaron a crujir. Las cubiertas desaparecieron bajo un remolino oscuro. Los últimos testigos observaron cómo el gigante cedía ante el agua. No hubo explosiones dramáticas ni una despedida heroica. Solo el sonido del acero hundiéndose en silencio, como si el barco aceptara su destino final. Cuando el casco desapareció por completo, el mar quedó tranquilo. Sin huellas. Sin espuma. Sin gloria. Solo un gigante muerto convertido en barrera submarina. Y aunque parezca increíble, aún quedaba un detalle más. Años después, los restos serían reflotados por equipos polacos y desmontados por completo, hasta que el último pedazo del Gneisenau dejó de existir. Lo que alguna vez fue orgullo de Alemania, terminó reducido a acero reciclado y recuerdos dispersos. Y si te sorprende cómo un solo impacto pudo cambiar la historia de un barco tan temido. Espera, porque lo que revelaremos en la parte final mostrará la dimensión completa del error estratégico que selló su destino. No te vayas. Con el Gneisenau hundido a propósito en la entrada del puerto de Gotenhafen, la Kriegsmarine esperaba retrasar, aunque fuera por unas horas, el avance soviético que se aproximaba implacable desde el este. Pero la guerra avanzaba como una marea sin freno, y aquel coloso sumergido no sería más que una pequeña piedra en el camino de un ejército decidido a llegar hasta Berlín. Mientras tanto, en tierra, el puerto se sumía en un caos absoluto. Columnas de humo, convoyes improvisados, familias desesperadas intentando huir, embarcaciones civiles abarrotadas partiendo a toda velocidad. Gotenhafen se había convertido en un puerto de exilio. Entre ese tumulto, algunos antiguos tripulantes del Gneisenau observaban en silencio la mancha oscura donde el barco había desaparecido, como si esperaran ver su sombra bajo las olas. Para ellos, ese lugar representaba mucho más que un punto estratégico. Era el entierro simbólico de años de servicio, de camaradería, de victorias y derrotas. Un fin tan frío y silencioso contrastaba con la furia con la que aquel buque había navegado los océanos. Sin embargo, la guerra continuó. Y con ella las prioridades cambiaron. Cuando el Ejército Rojo conquistó Gotenhafen en 1945, los ingenieros polacos fueron enviados a evaluar el estado del bloqueo. Lo que encontraron bajo el agua era una sombra inmensa, un casco que aún conservaba parte de su forma, aunque deformado por las explosiones, corrosión y el agua salada. El proceso de reflotamiento fue largo y complejo. Utilizaron grúas, pontones y maquinaria improvisada. El mar resistía, aferrándose al gigante hundido como si no quisiera devolverlo a la superficie. Pero finalmente, tras meses de trabajo, la masa metálica emergió como un monstruo fantasmal, cubierto de algas, barro y óxido. Aunque irreconocible, aún era evidente que había sido un buque formidable. Una vez a flote, lo remolcaron por última vez. No hacia un astillero para devolverle la vida, sino hacia un espacio donde lo desmontarían pieza por pieza.
Cada corte de soplete revelaba interiores corroídos, mamparos debilitados y metales que ya no servían para ninguna labor naval. Sin embargo, su acero era valioso para la reconstrucción del país. Así, en una ironía que pocos habrían imaginado durante los días de gloria del Gneisenau, parte de su estructura terminó convertida en vigas, láminas industriales y quizás incluso cascos de barcos civiles que surcarían los mares en tiempos de paz. Un destino tan alejado de su propósito original que parecía casi un castigo, de instrumento de guerra a simple materia prima. Mientras su acero era reciclado, los documentos oficiales sobre su servicio comenzaron a perder importancia. Los archivos que antes contenían información vital sobre operaciones secretas pasaron a ser simples registros históricos. Algunos marineros que habían servido a bordo intentaron preservar recuerdos y anécdotas, pero la mayoría fue arrastrada por la vida civil o las dificultades de la posguerra. Aún así, la historia del Gneisenau nunca desapareció por completo. Historiadores, veteranos y entusiastas navales siguieron investigando su pasado. Y una verdad se repetía una y otra vez. Ninguna batalla, ninguna persecución, ningún convoy hundido definió el destino de aquel gigante tanto como el impacto de aquella única bomba de 500 libras. Ese golpe había cambiado todo. No solo destruyó físicamente al barco, destruyó su futuro. Destruyó la confianza alemana en los buques de superficie. Destruyó una parte de la estrategia naval del Reich. Lo redujo a un símbolo. El símbolo de cómo incluso las máquinas más formidables pueden caer por un instante preciso, por un descuido en la vigilancia, por el ángulo perfecto de un avión desconocido en la noche. Pero la historia aún guarda una última parte. Un análisis final que explica por qué ese golpe fue tan decisivo y cómo su impacto alteró la forma en que Alemania utilizó, o dejó de utilizar, su flota durante el resto de la guerra. Y lo que viene ahora es la conclusión más reveladora de todo el relato. Cuando los restos del Gneisenau comenzaron a desaparecer en las acerías polacas, en los despachos europeos y estadounidenses, empezaba a consolidarse una idea que cambiaría para siempre la forma de entender la guerra naval. No hacía falta destruir un barco por completo para eliminarlo del tablero, solo hacía falta destruir su propósito. Ese fue el verdadero impacto de aquella bomba de 500 libras. Ese golpe, seco y directo, no había hundido al Gneisenau en un combate épico frente a otra flota. No lo había reducido a chatarra mediante un duelo de artillería a gran escala. No había sido víctima de una estrategia majestuosa. Había sido un solo avión, un solo piloto, un solo lanzamiento, un instante perfecto. Y ese instante lo cambió todo. En Kiel, donde los restos calcinados del casco fueron analizados antes de su traslado, los ingenieros quedaron desconcertados por la magnitud del daño. Los compartimentos delanteros no eran ya estructura, eran un vacío retorcido. Y aunque el casco parecía entero desde fuera, por dentro era un laberinto de metal desgarrado y quemado. La explosión secundaria, la detonación de los propelentes, había sido tan violenta que modificó el cálculo de las fuerzas internas. No solo destruyó la sección donde impactó, destruyó la confianza en la capacidad del Gneisenau para volver a combatir. Mientras los informes se acumulaban, Hitler insistía en reconstruirlo con cañones de 15 pulgadas. Pero sus propios ingenieros sabían que aquello sería una tarea casi absurda. No se trataba solo de reparar el daño visible, sino de rehacer un tercio del barco desde cero. Sería como construir un nuevo buque usando las piezas de uno muerto. Los altos mandos vieron la realidad de forma fría y cruda. No había recursos, no había tiempo, no había acero suficiente, y la guerra ya no se libraba en los océanos. Los submarinos eran la prioridad. La Luftwaffe pedía más producción. Y el carbón comenzaba a escasear. Al final, Gneisenau se convirtió en un símbolo de algo que el Tercer Reich no quería admitir. Sobreestimaron a su propia flota de superficie. Creyeron que barcos como él serían los que romperían el poder británico en el mar. Creyeron que campañas audaces, incursiones rápidas y barcos gigantes impondrían respeto. Pero la realidad fue otra. El destino del Gneisenau no se selló en una batalla gloriosa. Se selló en un muelle,
bajo una oscuridad apenas rota por el sonido lejano de los motores de bombardeo del RAF. Mientras el metal se cortaba, mientras las secciones del casco se levantaban con grúas gigantescas para ser transportadas a las plantas siderúrgicas, varios oficiales retirados de la Kriegsmarine observaron el proceso con una mezcla de resignación y amargura. Uno de ellos, un antiguo oficial de artillería, murmuró casi para sí: no cayó por falta de potencia. No cayó por falta de coraje. Cayó por un solo instante en el que el enemigo hizo lo que nosotros no supimos hacer: anticiparse. Y aquel comentario quedó flotando como un resumen perfecto del destino del buque. El Gneisenau, que había navegado casi 40.000 kilómetros en operaciones, que había hundido y capturado decenas de miles de toneladas, que había sobrevivido a tormentas y a proyectiles de 15 pulgadas, había terminado reducido a un amasijo de acero arrancado de su propio propósito. En los años siguientes, los historiadores británicos analizaron el ataque con precisión quirúrgica. Esa bomba había sido lanzada desde un avión que volaba en una franja mínima de visibilidad en medio del humo, de noche, bajo fuego antiaéreo. Era un golpe improbable, casi imposible. Y sin embargo, sucedió. El tipo de ataque que ocurre una vez en una guerra y basta para cambiarlo todo. Un informe oficial de la RAF lo describió con una frase que después sería repetida en documentales, libros y análisis tácticos. Un golpe perfectamente colocado no solo destruye un objetivo, destruye el futuro del objetivo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando en 1951 los polacos retiraron los restos finales del Gneisenau, los trabajadores se preguntaban qué había sido aquel coloso. Algunos habían escuchado historias, que era un monstruo alemán, que había hundido barcos en el Atlántico, que había escapado por el Canal de la Mancha frente a las narices de los británicos. Pero cuando contemplaban el metal oxidado, lo que veían era otra cosa: un esqueleto metálico prematuramente envejecido, un barco que nunca tuvo su final en combate, sino en una explosión inesperada. Ese contraste era tan poderoso que incluso los jóvenes trabajadores se quedaban mirando en silencio antes de cortar cada sección. Porque aquel gigante no murió luchando. Murió atrapado. Murió vulnerado. Murió por un solo descuido. Por una sola bomba. Por un solo hombre que decidió arriesgarlo todo. Y aunque su casco desapareció, su historia quedó para siempre como una advertencia. La guerra naval no la ganan solo los barcos gigantes. La ganan los pilotos que encuentran el hueco. La ganan los capitanes que anticipan la intención del enemigo. La ganan los estrategas que comprenden que un acierto improbable puede ser más devastador que cualquier batalla. Gneisenau se convirtió así en un recordatorio eterno de que la superioridad no se mide en toneladas, sino en decisiones. Y ahora, con su legado encaminándose hacia el final, queda por revelar la última parte: el análisis definitivo de por qué ese golpe de 500 libras no solo destruyó un buque, sino que cambió la visión alemana sobre su propia flota. A medida que las últimas secciones del casco del Gneisenau se retiraban del astillero, algo empezó a quedar claro para quienes aún estudiaban su legado. La historia de este buque no podía comprenderse solo a través de su destrucción, sino a través del gigantesco error estratégico que permitió que un golpe tan pequeño, 500 libras de acero y explosivo, derribara lo que Alemania había considerado uno de los pilares de su poder naval. Para entenderlo, había que regresar al origen de todo. Cuando el Gneisenau fue diseñado, Alemania soñaba con revivir una flota de superficie capaz de rivalizar con la Royal Navy. El alto mando, influenciado por doctrinas de finales del siglo XIX, seguía creyendo en la batalla decisiva, en enormes barcos de acero intercambiando andanadas colosales en el corazón del océano. Pero el mundo ya había cambiado. La aviación naval crecía. El radar evolucionaba. La guerra se movía del duelo directo al golpe inesperado. Y aún así, Alemania insistió. Construyó un monstruo rápido, blindado, intimidante, pero dependiente de un entorno que ya no existía. Los británicos lo entendieron antes. No necesitaban hundirlo en un combate titánico. Solo necesitaban detenerlo. Inmovilizarlo. Quitarle la movilidad, su mayor arma.
Ese fue el error fatal del Gneisenau. Su poder residía en su capacidad de moverse, pero toda su vulnerabilidad se concentraba en su casco frontal, en las cubiertas externas, en las zonas donde un impacto aéreo podía penetrar las defensas. Durante el ataque de abril de 1941, el Gneisenau ya había sufrido 4 incursiones previas. Cada una había revelado algo que la Kriegsmarine nunca quiso reconocer. El barco era fuerte, sí, pero era fuerte a la antigua. En una guerra moderna. Un avión podía hacer lo que un crucero no. Un bombardero podía lograr lo que una flota entera no. Y un solo, piloto decidido podía paralizar lo que costó años construir. Por eso la última bomba no solo destruyó la estructura. Destruyó la idea misma de que los grandes buques alemanes podían dominar el mar. Tras la explosión, los ingenieros enviaron informes internos que rara vez se mencionan en documentales. En ellos hablaban de fatiga del metal causada por reparaciones previas, modificaciones apresuradas que alteraron el equilibrio interno, blindajes insuficientes en zonas críticas, sistemas antiincendios saturados por diseño y una estructura frontal incapaz de contener una detonación interna masiva. Esos detalles, ocultos durante décadas, demostraban algo inquietante. El Gneisenau había sido construido para una guerra que ya no existía. Era un buque impresionante, sí, pero no estaba preparado para el mundo donde reinaban los bombarderos y los ataques precisos. En documentos de 1943, un ingeniero alemán escribió una frase que no debía salir a la luz. Un barco así solo puede imponerse en una guerra que ya no se libra. Esa sentencia selló su destino. Mientras tanto, del lado británico, el ataque era estudiado como una obra maestra de precisión. Kenneth Campbell, el piloto que lanzó la bomba, había volado tan bajo que su avión tocó prácticamente las crestas del agua. No tenía apoyo, no tenía escolta, no tenía margen de error. Era un acto suicida. Y aún así, acertó. Su torpedo explotó exactamente donde debía, en el punto donde las ondas de choque viajarían por los compartimentos del Gneisenau como una lanza encendida. Fue un ataque planeado para no destruir el barco, sino para quebrarlo desde dentro. Ese tipo de golpes eran raros, casi imposibles, pero cuando ocurrían, cambiaban toda la guerra. Cuando Alemania vio el estado del Gneisenau después de la explosión del 500 libras, comprendió que no tenía ya sentido destinar recursos a él. El buque estaba muerto, aunque aún flotara. Lo relegaron a un estado intermedio, ni activo, ni hundido, ni reparado, ni desmantelado del todo. Una reliquia inútil en un muelle saturado de humo. Ese limbo es el verdadero símbolo del fracaso. Un gigante inmóvil. Un coloso irreparable. Un recordatorio de que el mundo había superado a quienes insistían en estrategias antiguas. Los años pasaron. El metal se oxidó. Las decisiones políticas cambiaron. Los frentes se derrumbaron uno tras otro. Cuando finalmente lo remolcaron a Gotenhafen, ya no era un barco. Era un cascarón vacío. Un esqueleto. Una sombra de lo que alguna vez fue una amenaza temida en el Atlántico. Y allí, en marzo de 1945, consumido por la urgencia de detener el avance soviético, fue hundido para bloquear el puerto. Un final sin gloria. Un final sin batalla. Un final sin mar abierto. El gigante que había nacido para desafiar a la Royal Navy terminó sus días como un muro improvisado en un puerto asediado. Casi poético, casi trágico, pero sobre todo revelador. Porque ahí es donde está la lección final del Gneisenau. Su historia prueba que no importa cuánta ingeniería, blindaje, velocidad o poder tenga un barco. Si el mundo cambia y tú no, el mundo te destruirá. Y a veces, todo lo que se necesita es una sola bomba perfectamente colocada. Cuando los restos del Gneisenau terminaron de oxidarse bajo las aguas del Báltico, su historia dejó de ser un simple capítulo militar para convertirse en una advertencia eterna. No una advertencia sobre el poder del enemigo, ni sobre la brutalidad de la guerra, sino sobre algo mucho más profundo: la incapacidad de adaptarse a un mundo que cambia más rápido que las armas construidas para dominarlo.
Porque el Gneisenau no fue derrotado por una flota superior. No fue hundido en un duelo épico. No fue víctima de un bloqueo implacable. Cayó por una grieta estratégica que nadie quiso admitir hasta que ya era demasiado tarde. Cayó porque estaba diseñado para un tipo de guerra que había muerto antes de que él pudiera demostrar su verdadero potencial. Mientras la estrategia naval alemana seguía mirando al pasado, soñando con enfrentamientos entre colosos de acero cruzando el Atlántico, el enemigo ya estudiaba nuevas formas de golpear desde el cielo, de usar la precisión en lugar del volumen, de transformar un avión en un arma capaz de derribar a un gigante entero. Ese contraste fue letal. La bomba de 500 libras que penetró el casco del Gneisenau no solo abrió un agujero físico, abrió una brecha doctrinal. Expuesta, evidente, imposible de reparar. Un recordatorio de que el poder en el mar ya no se medía solo por desplazamiento, calibre o blindaje. El futuro pertenecía a quien pudiera golpear primero. A quien pudiera golpear desde donde el enemigo no esperaba. A quien pudiera golpear con exactitud absoluta. Y ese día, en el muelle de Kiel, lo comprendieron todos. Los informes posteriores, analizados con una frialdad técnica casi quirúrgica, revelaban el alcance real del desastre. El impacto había atravesado justo la zona donde convergían múltiples compartimentos críticos. Allí, los diseñadores habían depositado blindaje, sí, pero no el suficiente para resistir una detonación interna. Los británicos no habían necesitado suerte. Habían necesitado precisión. Y la tuvieron. El torpedo había golpeado como si estuviera guiado por un cálculo perfecto. El incendio resultante había avanzado como si conociera cada debilidad del buque. Las explosiones internas habían respondido como si el barco hubiese estado esperando ese instante desde el día en que fue botado al mar. Ese golpe no destruyó al Gneisenau. Lo desactivó. Lo inutilizó. Le quitó aquello que lo hacía peligroso: la movilidad, la velocidad, la capacidad de elegir dónde y cuándo luchar. Sin movimiento, un gigante es solo un objetivo. Y sin propósito, un buque de 1900. Guerra es solo acero acumulando polvo. Cuando los polacos reflotaron su casco años después para ser desguazado, los últimos fragmentos del Gneisenau fueron vistos como reliquias de una época en la que los barcos gigantes marcaban la dirección de las guerras. Pero incluso ellos, al mirar aquellas placas deformadas y las cicatrices calcinadas que el fuego había dejado, sabían que lo que tenían ante sí no era simplemente chatarra. Era el rastro visible de una transición. De un mundo que abandonaba la idea del superbuque invencible y abrazaba la realidad de una guerra donde la tecnología, la anticipación y la precisión valían más que miles de toneladas de acero. Gneisenau había sido construido para dominar océanos, y terminó sepultado bajo el agua por un golpe que sobre el papel nunca debería haber sido suficiente para destruirlo. Pero esa era precisamente la enseñanza. En la guerra nada está garantizado, ni siquiera la supervivencia de un gigante. Su final, por extraño que pareciera, tuvo un eco que la historia naval jamás olvidó. Porque cada vez que un estratega estudia el papel de los bombarderos en la guerra marítima, cada vez que un ingeniero diseña sistemas antiaéreos, cada vez que un analista evalúa los puntos débiles de un casco, aparece el mismo nombre, Gneisenau. El superbuque que se quebró en un instante. Un instante que obligó a Alemania a reconsiderar su programa naval. Un instante que mostró a Gran Bretaña que su insistencia en la aviación naval había sido visionaria. Un instante que cambió para siempre la idea misma de lo que significaba control del mar. Todo por una bomba. Un golpe de 500 libras. Un impacto colocado con una precisión implacable. Ese fue el legado final del buque. No importa cuán grande seas. Lo que te destruye puede ser mucho más pequeño. Y así terminó la historia del Gneisenau. No con un rugido en batalla abierta. No con una tumba gloriosa en un duelo naval, sino con una lección silenciosa, devastadora y definitiva. Un solo instante puede convertir un símbolo de poder en un recuerdo oxidado. Y mientras el acero del Gneisenau se fundía para dar vida a barcos civiles en los años 50,
su espíritu se transformaba en una advertencia que aún resuena en los océanos. La guerra siempre cambia, y quienes no cambian con ella, desaparecen. Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos navales contados con este nivel de detalle, emoción y precisión histórica, suscríbete al canal.